interpretando correctamente la profecía bíblica. Cuando escuchamos el término profecía, inmediatamente pensamos en un asunto de predicción de acontecimientos futuros. En realidad, si tomamos todas las profecías del Antiguo Testamento, observamos que tan solo alrededor del 2% hace predicciones futuras acerca del Mesías. Alrededor del 5% apenas hace referencia a predicciones de asuntos ocurridos en el Nuevo Testamento, y solo el 1% hace referencia a acontecimientos de nuestro futuro. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento hablaron asuntos de un futuro cercano, como la inminente caída del reinado de Israel o de Judá y el cautiverio o regreso de este apenas 50 o 70 años antes de que ocurrieran. El tema central de la profecía no era lo que habría de venir, sino el por qué habría de venir. Debemos entender la profecía como un mensaje directo de Dios a un pueblo que no tenía las escrituras como actualmente las tenemos y que era necesario contar con mensajeros que pudieran revelar su voluntad. Por esta razón, debemos entender el papel del profeta como un vocero, el cual comunica la postura de Dios frente a la conducta de su pueblo. No debemos considerar al profeta como una especie de vidente del porvenir, a manera de pronosticador del clima, el cual nos presenta opciones futuras sobre las cuales pudiéramos elegir qué hacer. El profeta revelaba la voluntad de Dios y la respuesta que el mismo Dios esperaba del pueblo, dando a conocer su palabra no escrita como la tenemos actualmente. Al estudiar a los profetas, es muy común encontrar en la Biblia una mayor descripción de los acontecimientos que vivieron por encima de las profecías que hablaron. Un ejemplo es el profeta Jonás, de quien sabemos toda la travesía que vivió al resistirse a dar el mensaje de arrepentimiento al pueblo de Nínive. Pero en realidad, no tenemos referencia a detalle de ese mensaje de arrepentimiento, ya que la Biblia ni siquiera nos presenta el mensaje textual que el profeta pronunció a los ninivitas. Es importante entender cómo se desenvuelven los libros proféticos, entendiendo que estos no fueron un tratado concebido con anticipación, sino más bien son una colección de oráculos rescatados por los mismos profetas o por sus discípulos, como el caso de Baruch, escriba de Jeremías, quien recopiló los escritos del profeta. Por esta razón es que las profecías presentadas en los libros proféticos a manera de antologías no siempre aparecen en orden cronológico, y es difícil tener un indicio claro de cuándo termina una profecía y comienza otra, quién habla en la profecía o de quién se habla. Recuerde que ese era el problema que el etíope externó a Felipe cuando se encontraba leyendo el libro de Isaías y no le quedaba claro de quién habla el pasaje, si del propio profeta o de algún otro. Si bien sabemos que la Biblia maneja un lenguaje profético, la realidad es que la profecía bíblica se mueve en un lenguaje cargadamente poético, por lo que entender las figuras literarias y los modismos hebraicos es necesario. Pero lo que hace más complicado el estudio de la profecía bíblica es el marco temporal en el que se pronuncia, ya que debemos considerar que los profetas hablaron en su presente, el cual representa nuestro pasado, y presentaron un mensaje acerca de su futuro, el cual también es nuestro pasado. Lo complicado es que al pronunciar varias profecías, lo hacen en distintos planos de tiempo de su futuro, el cual para nosotros sigue siendo un mismo plano en el pasado, por lo que es difícil entender la distancia entre la pronunciación de las distintas profecías y su cumplimiento. También debemos considerar que hay profecías pronunciadas en su presente, que es nuestro pasado, que aún no tienen cumplimiento, por lo que también se vuelven parte de nuestro futuro, como es la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, debemos tener presente que la función de la profecía no es conocer el futuro para realizar mejores decisiones de acción o de inversión. La función de la profecía es dar un seguimiento del cumplimiento del pacto hecho por Dios para con su pueblo. Es así que el profeta no está presentando un mensaje de opinión a manera de columna editorial expresando lo que él cree que el pueblo debe hacer. El profeta simplemente entrega como un cartero el mensaje que Dios habla a su pueblo. Es decir, el profeta es un heraldo que se presenta ante los destinatarios en representación del remitente que manda el mensaje. El contenido profético que nos presenta la Biblia acerca de la postura de Dios frente al pacto realizado con su pueblo puede ser presentado a manera de litigio, es decir, Dios se presenta como un fiscal exigiendo al acusado que cumpla lo que aún debe, o como juez que exige el pago pendiente. También la profecía se puede presentar a manera de una expresión trágica denominada ay, la cual ilustra un panorama adverso del cual quiere prevenir a sus oyentes. Otra manera de presentar la profecía es la promesa donde se externa la esperanza de provisión, bendición o salvación del pueblo. Muchas profecías fueron acompañadas de una representación en la cual el profeta
realizaba una acción para ilustrar mejor el mensaje, ya sea rompiendo una vasija, vistiendo de una manera particular o incluso cociendo los alimentos en estiércol. La mayoría de las profecías, no importando su contenido, presentan una estructura similar en la cual aparece la falta cometida por el pueblo, que nos muestra nuestra incapacidad humana, el castigo o consecuencia que dicha falta traerá consigo, lo cual muestra la justicia de Dios, y la esperanza de una salida o el perdón para un remanente, que nos muestra la misericordia de Dios. Cuando estudiamos la profecía bíblica debemos tomar en cuenta que no basta con una lectura superficial como lo pudiéramos hacer con la narrativa bíblica. La profecía exige una lectura detallada y un análisis con el apoyo de material externo como pueden ser comentarios, concordancias y diccionarios o enciclopedias bíblicas. Es importante que consideremos tanto el contexto amplio del pasaje profético, es decir, si la profecía tuvo cumplimiento en los tiempos primeros o tendrá cumplimiento en los tiempos postreros. Mientras Zacarías anuncia la venida del Mesías sobre un pollino, refiriéndose a la primera venida de Cristo en el capítulo 9, hacia el capítulo 14 describe el reinado de Cristo en el día del Señor, esto es, en su segunda venida. Bien debe ser considerado el contexto específico, el cual contempla el tiempo, el lugar y la audiencia en que fue pronunciada la profecía. Siguiendo el mismo ejemplo, sabemos que Zacarías dirigió sus profecías alrededor del año 518 a.C. al pueblo judío que había regresado del cautiverio babilónico y que se encontraba en Jerusalén. El propósito de las profecías de Zacarías era animar a un pueblo que regresó a una ciudad en ruinas para alentarle a la reconstrucción, compartiéndoles la visión de un futuro glorioso que Dios les tenía deparado. Recuerde que los libros proféticos son colecciones de anuncios, por lo que no espere seguir un argumento similar al de una narrativa o incluso al de una poesía. Al realizar una interpretación de un pasaje que contiene profecía bíblica, debemos considerar si el profeta está refiriéndose a sucesos de un futuro cercano o lejano y si el cumplimiento para nosotros es cercano o lejano. Bien, es importante considerar que una misma profecía puede ver su cumplimiento en dos sucesos diferentes, es decir, tiene un doble impacto a mediano y largo plazo. Esto es conocido como el escorzo, que toma el nombre por el efecto visual que se da, por ejemplo, cuando observamos un paisaje donde la cima de dos montes parecieran cercanos, pero en realidad se encuentran muy distantes. Un ejemplo de escorzo se observa en Oseas, que profetizó acerca de Israel, el cual Dios amó y lo llamó de Egipto, haciendo referencia al rescate de la esclavitud en este lugar. Mateo toma esta profecía para referirla a Jesús cuando su familia huyó a Egipto para evitar la matanza de Herodes. Cuando Daniel profetizó acerca de un personaje que quitaría el sacrificio continuo para colocar la abominación desoladora, en un primer plano hacía referencia al rey Antíoco Epífanes, que llevó a cabo este acto en el año 167 a.C., el cual quitó los sacrificios judíos en el templo y levantó una estatua de Zeus, ofreciendo como sacrificio un cerdo. Esta profecía volverá a ver su cumplimiento con la llegada del fin de los tiempos, cuando el anticristo profane el templo, como lo refirió Cristo en sus evangelios. Entonces, tenemos pasajes del Antiguo Testamento que son reinterpretados en un sentido más amplio en el Nuevo Testamento. Esto es conocido como el sensus plenior, el cual se vuelve una tentación para todo aquel que estudia o enseña las Escrituras. Una regla importante en la hermenéutica bíblica es no observar analogías de pasajes bíblicos, como el caso de las profecías, más allá de las propuestas por la propia Escritura. Por lo tanto, no debemos tratar de forzar el significado de un pasaje con otro pasaje bíblico, a no ser que la misma Biblia lo exponga, y mucho menos debemos establecer analogías bajo interpretaciones personales. Recordemos que el objetivo de la profecía no es adivinar el futuro, sino entender por medio de ellas la voluntad de Dios para nosotros y desarrollar una fe correcta acompañada de las acciones correctas que den testimonio de la gloria de Él. Cuando estudiamos la literatura apocalíptica, no olvidemos que este libro en realidad es una carta a las 7 iglesias del Asia Menor, con las características propias de una epístola bíblica. Lo que hace difícil el estudio de esta peculiar epístola es que está cargada de simbolismos por medio de visiones en los cuales se ofrece o no la interpretación de su autor, el apóstol Juan. Debemos considerar tales visiones
como un todo, evitando fraccionarlas para aplicar analogías e interpretaciones propias. Considere que el Apocalipsis es una epístola que se escribió en el primer siglo y que trata asuntos de un tiempo futuro el cual desconocemos si será cercano o lejano. Es recomendable estudiar Apocalipsis con la ayuda de otros libros de contenido escatológico, como es el caso de Daniel, Ezequiel o Zacarías. Sin embargo, no trate de buscar la explicación de todo en esos libros. El estudio de Apocalipsis requiere de humildad para no caer en la tentación de querer tener respuesta de todo, ya que muchos de sus temas son especulativos. Aunque muchos muestran miedo al contenido del libro debido a los hechos descritos en él, no olvide que esta epístola fue escrita para animar a los cristianos del primer siglo que estaban sufriendo persecución y rechazo y cuyo mensaje central es la promesa de la respuesta de Dios ante la injusticia y la maldad de este mundo y la redención de su pueblo, el cual habitará con él por la eternidad. Razón por la cual también es una epístola de esperanza para nosotros. Interpretar correctamente la profecía bíblica nos permitirá visualizar cómo Dios se comunicaba con su pueblo, el cual no contaba con las Escrituras, y nos permitirá entender lo que Dios espera de nosotros a través de su Escritura.